Hola, un gusto estar nuevamente acá con ustedes en el programa Ciudad Viva. Como saben, este es un programa producido por Educanal, el Consejo de Desarrollo de Asunción, y Gonzalo Garay, Arquitectura y Emprendimiento, o sea, yo mismo. Hoy vamos a hablar del desarrollo urbano de Asunción y Gran Asunción, y también del subdesarrollo urbano de Asunción y Gran Asunción. Vamos a mirar el territorio, lo que nos muestra Google. Esto es Asunción. Asunción es el centro de Asunción, ¿verdad? Y luego están las municipalidades de la región metropolitana, que esto hoy día ya se va hacia el Chaco también, hacia el sur llega prácticamente a Villeta, hacia el este llega casi hasta Cacupé, lo que se denomina la mancha urbana. Y esto tiene muchísimas implicaciones. Aquí está el tejido de Asunción, es un tejido bastante consolidado. Eso se nota de esta manera. Y esta ciudad ha ido creciendo a través de los caminos reales de antes, ¿no? Y luego ha ido absorbiendo a las otras municipalidades, a los otros municipios que son los territorios. Y hoy día somos como 30 municipalidades. No existe ninguna institución, ningún mecanismo de coordinación de todo esto. Está de la mano de Dios nomás todo esto. Cada municipalidad se rige por la ley orgánica municipal, como sabemos, y luego hay algunas disposiciones de tránsito, algunas leyes, algunas cuestiones ambientales, etcétera, pero no existe una coordinación que es imprescindible. ¿Y qué ha pasado? Ha pasado que esta ciudad se va extendiendo y por medio de los famosos loteamientos, ¿y qué pasa? Se va conformando este tipo de tejidos urbanos, fíjense, que no son ciudad y no son campo. Esto no podemos decir que sea ciudad. Fíjense ustedes qué tipo de equipamiento, qué tipo de infraestructura, qué redes de servicios. Hay acá calle de tierra, en una manzana hay una casa, aquí hay un poquito más. Esta es una ciudad que, además de la mala calidad de vida, ¿dónde pasa el transporte público? Por acá, ¿qué pasa si yo vivo acá? Está lloviendo. Aparte de la pésima calidad de vida que significa esto, este crecimiento, esta expansión indiscriminada de la ciudad, esto implica unos costos altísimos, eso no hay la menor duda. Pero es el modelo de producción de la ciudad que tenemos nosotros, que es el lotecito. Ante la ausencia de políticas públicas serias en el manejo del territorio, en la gestión del desarrollo territorial, en la gestión de la vivienda. La vivienda social no quiere decir darle casa solamente a las personas que son indigentes, no. Hay toda una clase media que tiene que ser atendida por el Estado para poder acceder de manera real y viable a una casa propia, al que quiera, ¿no? Bueno, esas políticas o no existen, o han sido sumamente débiles, o han sido gestionadas de muy mala manera. Esto ha hecho, esto ha significado que, y eso tenemos las evidencias nosotros, tenemos las evidencias de todo esto a través de una serie de estudios que hemos hecho, ¿verdad?, en los últimos años. Y, por ejemplo, tenemos un estudio muy serio hecho con el BIT en el marco de este programa, y que lo hicimos para Asunción y el Gran Asunción. Ahí se ve, acá está Asunción, perdón, se me corrió esto.
Aquí está Asunción, la mancha anaranjada es Asunción, ¿verdad? Con sus 500.000 habitantes, sus 11.000, 12.000 hectáreas tiene Asunción, y luego la primera mancha verde es del primer y segundo anillo, lo que llamamos área metropolitana de Asunción, y lo que está ya en turquesa y que incluye el Chaco ya es el Gran Asunción, ya es la región metropolitana de Asunción. Bueno, esa manera de hacer ciudad que se explicita muy bien, se ve muy bien ahí en Google, y que nos muestra cómo se traduce eso. Y se traduce en que tenemos unos costos enormes nosotros en nuestra ciudad. Estos son los diagnósticos, ¿no? Y eso implica cómo estamos, cómo está Asunción y Gran Asunción. Lo que está rojo estamos aplazados, ¿no? Lo que está amarillo estamos ahí nomás. Y lo que está verde estamos bien, no hay mucho verde. Esta es nuestra realidad. Y ¿por qué decíamos no es ciudad eso otro? No es ciudad porque, según los manuales, para hablar de ciudades tenemos que hablar de por lo menos 100 habitantes por hectárea, en promedio. Eso significa, más o menos en una manzana tiene que vivir X cantidad de gente para que la ciudad sea eficiente, para que la ciudad sea ciudad, para que puedan llegar los equipamientos, los servicios, para que esté poblada la ciudad, para que esté habitada la ciudad, para que la gente se encuentre con la gente. Eso es la ciudad. La ciudad no es lotear nomás y listo. Y luego no hay ningún, como digo, no hay los equipamientos, los servicios. De este estudio sale muy claro el panorama. Los principales problemas que ocasiona todo eso es movilidad de transporte, sabemos bien. Ese uso del suelo, ordenamiento del territorio. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a las densidades también. Asunción tiene una densidad de menos de 50 habitantes por hectárea, no alcanza. El área metropolitana tiene unos 30 habitantes por hectárea, imagínense, y la región metropolitana tiene alrededor de 15 habitantes por hectárea. Por eso no se puede hacer ciudad, no se puede mantener la ciudad, sino vuelvo a decir, los manuales te hablan de por lo menos tener 100 habitantes por hectárea en promedio. Eso no quiere decir que en cada manzana tiene que haber 100 personas. Hay manzanas más densas, 300 habitantes o más, y otras menos densas, ¿verdad? Y eso es lo que ordena generalmente un plan de desarrollo urbano y un plan regulador. Bien, también hemos construido modelos de crecimiento de Asunción, trabajo muy serio. Esto el BID le contrató a una consultora internacional que se llama IDOM, y aquí hay 3 escenarios, un tendencial, un óptimo y un intermedio. El tendencial es si seguimos haciendo lo mismo, y eso va a ser más desastre todavía, se va a agrandar el desastre. Se van a agrandar los pasivos. Y hay un óptimo que si fuéramos nórdicos, aplicamos eso, y hay uno intermedio, ¿verdad? Que ya es una cosa mucho más realizable. Y esto también significa la destrucción del territorio. Se generan enormes pasivos ambientales, sociales, económicos, urbanísticos, culturales. Eso también se genera con este modelo de ciudad. Y no hay que ser experto en Harvard para darse cuenta de qué pasa en nuestras ciudades. Hay que abrir los diarios y punto. Ahí ya saltan los titulares claramente vinculados a todos estos temas. Y hay temas muy directos. Cuando hablamos del pasivo ambiental, por ejemplo, hemos contaminado todos los arroyos del Gran Asunción, están podridos. Empezar a recuperar eso cuesta entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. O sea, una fortuna, porque nos los invertimos en los últimos 30 años o más, y porque se siguió extendiendo en la ciudad sin tener los requisitos necesarios para eso. O el transporte, la falta de un sistema real de transporte, de movilidad, mejor dicho, en la ciudad, que incluya el transporte público, y nos cuesta más o menos 2 millones de dólares al día. En un año hacemos 3 troncales del BRT, del Metrobús. O sea, esto se traduce en cosas directas. No es así nomás la teoría y no sé qué, no, son consecuencias directas. Dijimos que vamos a hablar de desarrollo urbano hoy, y tenemos un invitado de altísima calidad. Él es Miguel Pato,
Miguel Pato es, aparte de ser un gran amigo, es un experto en desarrollo inmobiliario, en desarrollo territorial. Fue mi profesor también, Miguel, en el programa de gestión inmobiliaria que se hace todos los años acá. Y Miguel tiene muchas, acá me pasó una reseña, presidente de Villaza Consultores, director de Visión Urbana, director de MUDE, director del programa de planeamiento y gestión inmobiliaria, que es el curso que se hace todos los años acá en Asunción, con profesores invitados de afuera. Y también tiene una larga trayectoria, 40 años de experiencia en asesoramiento de proyectos inmobiliarios en 39 países. O sea, conoce el tema bastante bien, tiene bastante experiencia y conoce muy bien nuestro caso de Asunción y Gran Asunción. Bienvenido, Miguel, un gusto que estés acá. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Un placer estar aquí. Bueno, hablábamos de que la falta de densidad, mejor dicho, es uno de los graves problemas de Asunción, ¿verdad? Como sabemos, se ha empezado a producir un proceso que, si se lo maneja bien, es altamente conveniente y saludable, que son la aparición de los edificios de departamentos, tanto en Asunción como en Gran Asunción, que la gente empieza, esto ya tiene más de una década, a vivir en departamentos. Entonces se mejora la densidad del lugar, se aprovecha mejor la ciudad. Es lo deseable, ¿verdad? Claro que eso tiene que ser bien conducido, porque la ciudad no es cualquier cosa en cualquier lugar. ¿Qué nos podés decir de ese proceso desde su inicio? El proceso de densificación está perfecto, es lo que debe pasar, es lógico. Lo que no es tan natural es cuando ese proceso de densificación se da sobre una ciudad que no lo tenía previsto. O sea, la ciudad no tenía previsto ese tipo de desarrollo, se había extendido, como vos hiciste en la introducción, se había extendido de una forma totalmente anárquica, primando solamente lo que es el negocio inmobiliario y no lo que es el hacer ciudad, la calidad de vida y la eficiencia en el desarrollo de la infraestructura y los servicios. Entonces, como eso no estaba previsto, cuando llegan los edificios, que vamos a una situación mejor, produce sus inconvenientes, produce sus banquinazos. ¿Por qué? Porque irrumpen en lugares donde no estaba previsto. Como la red vial no fue diseñada para eso, genera incomodidades en algunos lugares de la ciudad y muchos le restan empuje, le restan confianza a ese proceso de verticalización, pero que es bienvenido y que hay que hacerlo simultáneamente con la corrección de los problemas de infraestructura. Todo lo que no se previó antes hay que tratar de solucionarlo ahora sobre la marcha, no obstaculizarlo, pero tampoco no dejarlo de lado, no considerarlo y dejar que solamente prime el construir responsablemente y coordinadamente con los municipios para que esa situación, esa transición sea de la mejor forma posible, con el pasivo, porque el pasivo lo llevamos en la mochila. El pasivo de no haberlo previsto lo estamos viviendo y sufriendo, pero es lo natural y es bienvenido. Te comento que vos sabés eso, prever se previó, lo que no se hizo es cumplir lo claro, previsto. Correcto. Como vos sabés, Asunción sí. desde la década del 90 tiene ya el plan de desarrollo urbano ambiental de gran calidad. Después hicimos para el área metropolitana, ¿te acordás que hicimos el plan estratégico metropolitano de Asunción? El mismo ICES, este trabajo ICES, después hicimos el plan Asuviva para Asunción, pero lo que pasa es que se propone la cosa, se hace una ordenanza incluso, y después se empieza a cortar. Vamos a hacer un deslinde de responsabilidades por gremios, ¿no? Desde el punto de vista de la planificación estaba previsto. Claro. Y toda la gente educada en estas actividades sabía cuál era el camino. Sí. El problema que la planificación, que no se tuvo en cuenta, es la presupuestaria y la gobernanza. Sí. O sea, en los estamentos que correspondía ponderar y poner el número y aprobar ese presupuesto no se hizo, por lo tanto no se hizo. Y por otro lado, tampoco se invirtió en la gestión.
Por lo tanto, fue una planificación completa desde el punto de vista urbanístico, Sí. incompleta desde el punto de vista presupuestario y político. De gestión. De gestión. Y tenés que agregar algo más. Los Frankenstein, las modificaciones, porque alguien pide una cosa, Sí. porque otro no sé Las qué, excepciones. porque no, incluso modificaciones Sí. de un plan regulador, ¿verdad? El plan regulador Los parches. Tiene que ser parches, exacto, recortes. El plan regulador tiene que tener una seguridad jurídica, llamémosle. Sí. Tiene que tener un blindaje, ¿no? Yo estoy a favor de los planes o sea, por supuesto un plan regulador tiene que actualizarse. Claro. Pero tiene que ser inamovible. Pero no todos los días. Claro, tiene que ser inamovible durante una cantidad de años. Claro, El que tiene exacto. previsto algo tiene que Claro. esperar esa cantidad de años. Y tienes un proponerlo. mecanismo de revisión y de modificación, Sí. evidentemente, porque la ciudad es dinámica, eso hay que decirlo. Y los parches es algo totalmente contraproducente. Claro, que es lo que nos ha sucedido. Sí. Que es lo que nos ha sucedido. Lo otro es, hablábamos, o sea, comentaba yo que este modelo de producción de la ciudad, que es el lotecito, y es lo que la gente puede pagar, y es lógico, porque es lógico, ante la ausencia del Estado, porque para mí hay una ausencia, y entonces ¿qué le queda a esa persona que es lo que puede pagar? Es un lotecito, Sí, pero una cuotita. cuando miramos la relación que hay Sí. entre lotecitos Sí. y familias, Sí. tenemos una hipertrofia de lotes. Sí, Hay muchísimos más lotes que necesidades, sí, que obedecen a una lógica simplemente de mercado, una lógica Sí. de negocio. ¿está bien? Y eso agrava el problema. Para alguien será negocio, Seguramente. pero para el conjunto de la sociedad es un agravamiento del problema. Y para la gente que de buena fe compra para desarrollar su vivienda, se encuentra como las imágenes que vos planteabas. Claro. Una vivienda a 3 kilómetros de la ruta, en el medio de un descampado, con unas calles trazadas que se van deteriorando a medida que no se le hace mantenimiento. Que tenés que caminar 20 cuadras y tenés que tomar 2 buses y para llegar a Correcto. Asunción 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. Pero yo te pregunto a vos, la pregunta apunta a lo siguiente. Perfecto lo que vos decís, que hay más hipertrofia, pero ¿qué podemos decir de esa ausencia del sector público en este tema? Ausencia de políticas de desarrollo territorial, ausencia de políticas de vivienda social. ¿Qué podés comentar? La ciudad es de todos, porque todos somos usuarios de la ciudad, pero hay un administrador que se lo vota para que ejerza ese rol, en su plano legislativo, en el plano ejecutivo. Y eso está ausente. Eso no se cumple y te diría que acá en Asunción estamos en el mejor lugar, porque cuando nos corremos de Asunción estamos en una situación muchísimo peor. Y esa situación de dejar hacer, primero que un privado no lo puede prever porque no tiene la visión y aparte no tiene los incentivos para resolver los problemas de la ciudad. La ciudad es un tema colectivo. Sí. Entonces, ese Estado no participando de ese proceso nos genera el problema que tenemos hoy. Pero tiene la obligación de hacerlo. Tiene la obligación, porque para eso está. Porque para eso está. Y cuando vamos a la ley orgánica de municipios, está muy clarito cuáles son las responsabilidades, pero evidentemente no las cumple. Y en algunos casos, no sé si después vamos a ir específicamente al tema Asunción. Sí, En el de tema de acuerdo. Asunción, aunque quisiera cumplir con esa ley, no lo puede hacer porque no tiene un presupuesto asignado. O sea que la única que tendría un justificativo de no cumplirlo sería el que no tiene el presupuesto para cumplirlo frente a una demanda desproporcionadamente alta y un contribuyente desproporcionadamente chico. Ahora bien, tenemos casos que sabemos que un gobierno nacional, un gobierno central, interviene en este tipo de cosas para contribuir. Sí. Un caso muy conocido es Brasil con su Ministerio de la Ciudad, sí. Que hasta en el 99 creo que lo crearon, sí. Y por lo menos las veces que yo hice algunos seguimientos me pareció que estaban actuando bien, sí. Y que era muy positiva. En nuestro caso nosotros no tenemos nada de esto, tenemos el Ministerio de Urbanismo, Vivienda, Hábitat, tiene algunos programas, en fin, pero yo no veo que exista. Por eso te digo, alternativas. ¿Por qué se produce de esta manera la ciudad? Porque no hay una alternativa desde el sector público.
que te diga, no, que te vaya a comprar el lotecito, esperá, aquí estamos armando, aquí hay una política de vivienda, ahora surgió algo que se eroga por A y no sé qué, pero hasta ahí nomás, ¿verdad? Porque a quién le llega a un segmento. Me gustaría tu opinión en eso y la comparación Bien. también con otros casos. Yo voy a hacer una comparación con otros casos. Argentina es un ejemplo de un país que tenía una política urbana de lo mejor del planeta. Sí. Teníamos la política urbana, aparte venía acompañada con el mejor sistema de financiamiento de la vivienda junto con Francia, sí. Los dos mejores del mundo. Que es la otra pata, el financiamiento. Claro, tenés que tener el dinero para que el privado pueda ejecutar. En el año 1880 y pico comenzó ese proceso. Crédito hipotecario. Con el crédito hipotecario, que no era solamente el Banco Hipotecario, sino que era el Banco Provincia, claro. Y también había una cantidad de entidades privadas, muchas con capital extranjero, se llamaban las sociedades belgas. ¿Por qué? Porque las más famosas fueron belgas, pero eran alemanas, inglesas, españolas o criollas. Y el sistema de financiamiento funcionaba perfecto. El mercado de capitales funcionaba para el Banco Hipotecario Nacional, que colocaba una cédula en los mercados del mundo. Era un círculo virtuoso. Cuando viene Perón, bueno, antes de eso hubo una cantidad de legislación de hacer ciudad, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Hay barrios de la ciudad de Buenos Aires que fueron urbanizados con, o sea, bajo la tutela, es lógico, de la ciudad de Buenos Aires, ejecutados por privados que son un modelo. Parece que estuviéramos en Europa. También hubo modelos donde privados copiaron, o sea, con autorización del Estado, pero copiaron. Ciudad Jardín El Palomar es la perfección. La hizo un inmigrante alemán, que de profesión creo que era contador público. Es perfecto. Cuando alguien visita Argentina, vos ya conocés, pero invito a visitar ese lugar porque es el sector privado sustituyendo al Estado, pero con un Estado que no interfería. Cuando viene Perón, Perón comete un error grande desde el punto de vista del financiamiento, porque él concebía el financiamiento de la vivienda distinto como se había venido desarrollando en los 60 años anteriores, pero lo que hizo fue un salto cualitativo, pero enorme en urbanismo. Y la cantidad de intervenciones que tuvo el gobierno nacional a través de los gobiernos provinciales y de las ciudades, sobre todo la ciudad de Buenos Aires, que en aquel momento era dependiente del Poder Ejecutivo Central, fue maravilloso. Es un modelo, un ejemplo de urbanización. Eso se fue perdiendo fuerza a lo largo del tiempo, hasta que, como todo lo que no ejerces se va para el demonio. En el año 77 hubo una revisión de la legislación y el Estado no avanzó participando, pero por lo menos legisló de una manera tal que todo lo que se había aprendido, porque ya funcionaba, el sector privado funcionaba muy bien, le puso una cantidad de exigencias a la urbanización que funcionaran hasta hace poquito tiempo. En el último tiempo, no sé, por el populismo, por la pandemia, no sé qué, el gobierno ha involucionado de una forma brutal y estamos yendo casi a lo que eran los loteos que Perón mismo combatió y condicionó porque nos llevaban a una situación de degradación, de deterioro y de ingobernabilidad. Así que el caso argentino es el caso que partimos de una evolución fenomenal. Después tuvimos una recarga mala en lo financiero, espectacular en lo urbanístico, una corrección en la década del 70 y un desbarranque en este momento. En este momento, hasta la ciudad de Buenos Aires está cometiendo aberraciones urbanísticas, como fue la mutilación del Parque 3 de Febrero, que es el Parque de Palermo, para hacer proyectos privados, con fines simplemente recaudatorios. O sea, la ciudad de Buenos Aires en este momento ha tenido el último código de la ciudad es pésimo. Entonces estamos, podemos ponerlo como un ejemplo de lo que estaba bien y a lo que va mal. ¿Cómo tiene que ser el tema? Uruguay mismo te lo puedo poner como mal ejemplo desde lo financiero. Empezaron a abusar de legislaciones, por ejemplo, lo que es el tema del incentivo de la vivienda social, sí. Y lo que generaron es una hipertrofia de departamentos con fines de inversores y le quitaron la posibilidad de acceso al ciudadano.
Entonces generaron un proceso especulativo, sobre todo con plata argentina, que no quería estar en Argentina por miedo, por todos los problemas del populismo, y le generó un gran despelote. Pero Uruguay tiene un historial de buenas políticas de vivienda social, sí, pero con mal resultado. Con las cooperativas y todo. Sí, pero en los últimos años con mal resultado. Los últimos 20 años, y sobre todo, mirá, los 20 años fueron los únicos que coinciden con un gobierno de izquierda, con el Frente Amplio. El plan de financiamiento de vivienda social lo que generó es montones de viviendas vacías de propiedad de extranjeros con fines especulativos. Por otro lado, lo que trató de intervenir en el tema de los incentivos para los hoteles, también generaron un despelote porque se llenó de oferta hotelera no profesional en competencia de tarifas con las bien establecidas. Entonces, es otra intervención incorrecta. ¿Medellín conoces? ¿Cómo? El caso de Medellín. El caso de Medellín lo conozco. Medellín tal vez tuvo las condiciones de haber tocado fondo y poder salir de ahí. Lo mismo que el caso de Curitiba, que coincidió con un momento político de Brasil. Estuve la semana pasada allá y coincide con un momento político de Brasil muy especial, que las buenas ideas pudieron pasarse a la ejecución. Para mí el ejemplo, y donde hay que ir a buscar a la fuente, es Chile. Que Chile, uno dice, qué bien los chilenos. Bueno, los chilenos lo hacen muy bien, pero creo que lo hacen muy bien a partir de un condicionante físico, el condicionante del agua. El problema de la orografía de Santiago de Chile, sumado a la provisión de agua, es lo que le hizo ser sumamente austero, prudente y responsable, no solamente con la producción de tierra, sino con la gestión de ciudad. Sí. Por eso Chile es una maravilla. Y nosotros... Tiene una institución fuerte que es el Ministerio de la Vivienda. El Ministerio de la Vivienda ya desde hace muchísimo, desde la dictadura, hace 40, que 50 funciona años. Y que además viene con una pata financiera que no nace dentro del Ministerio de la Vivienda, sino que nace dentro del sistema financiero, sí, que son las UEFs. Sí. Que la otra vuelta en Argentina, donde el gobierno de Macri ponían como que Argentina iba a adoptar el modelo chileno. El modelo chileno tenía 50 años de trayectoria. Sí. Se había empezado con contratos de seguro, después con operaciones de plazo fijo y después llegó al crédito hipotecario. Sí. Y ahí se mezcla el Ministerio de la Vivienda con el sistema financiero. Nosotros pensábamos que por generación espontánea le poníamos el nombre UEF y lo íbamos a tener. En Argentina. En la Argentina. Si no tenés una moneda de cuenta y que eso te permita tener un financiamiento y un mercado de capitales con productos de renta fija para que eso te permita proyectar 30 años de financiamiento de la vivienda, no funciona. En el sistema chileno también ellos incorporaron al sector privado en todo esto. Eso privado, es claro, sí, eso es la gracia de eso. Y una de las cosas fabulosas... Sector privado haciendo vivienda social. Sí, y el tema del sector privado corrigiendo urbanizaciones que se habían hecho durante el gobierno de Pinochet. Sí. O sea, no, Chile realmente es una cátedra. Y después tenemos malas prácticas sobre una espectacular, buena práctica financiera que es México. México tenía 300.000 viviendas al año, 350.000 y no puede. México tiene 140 millones de habitantes. O sea, México tenía que estar arriba del 1.000.000 de viviendas año. Claro. Y no podía hacerlo porque tenía una limitante tremenda del financiamiento. Logró durante el gobierno de Vicente Fox la solución financiera, pero en lo urbanístico y en la planificación de la infraestructura no lo tuvo en cuenta. ¿Qué pasó? Los grandes proyectos, y sobre todo con grupos americanos, canadienses, fueron a buscar tierra para hacer proyectos de escala y se fueron a lugares donde la infraestructura no estaba prevista. Llegó a ser tan invivible que los proyectos empezaron a crujir. Claro, vos podías pagar la cuota, vos podías acceder a la vivienda, lo que no podías es tener una vida digna a 3 horas y media de tu casa. Claro. Le generó un problema social. Llegó de vuelta el partido del PRI al gobierno, Peña Nieto, después de 2 periodos del PAN, y ¿qué hizo? Modificó una serie de cuestiones, incentivó edificar donde antes no se podía, desalentó lo otro, se redireccionó el financiamiento, quedaron urbanizaciones enormes abandonadas y las vivienderas mexicanas, varias de ellas, no quebradas porque les tiraron un salvataje, pero reprogramando los bonos que habían colocado en Estados Unidos. Vamos a ir a una pausa, a un corte de este bloque y después continuamos con el programa.
Foro Médico. Orientado al cuidado de la salud y sus diversas áreas, con profesionales de primer nivel. Jueves desde las 20 horas. Solo por Educanal. Cirugías de avanzada. Todo acerca de las innovaciones tecnológicas quirúrgicas. Martes y jueves, desde las 19 horas, con la conducción del doctor Hugo Molina. Solo y exclusivamente por Educanal. Cada semana te traemos el análisis de la actualidad económica, con entrevistas a expertos del sector y también consejos para mejorar tu salud financiera. Finanzas y algo más, todos los martes a las 17 horas por Educanal. Los esperamos. Bien, vos que conocés también nuestro medio, conocés las instituciones existentes, los gremios relacionados. Si te preguntan qué hay que hacer acá para que esto funcione, ¿qué es lo que vos recomendás? Yo lo encararía porque primero. Viste que varias veces tuvimos Yo- cuestiones como con la vivienda, Sí. con Capadei, etcétera. Son cosas simultáneas, ¿no? Son Por eso una te cantidad pregunto. de acciones simultáneas, pero creo ¿Qué que es hay lo que- una indispensable desde el momento cero, es que creo que hay que... no sé si la ley es una ley de metropolitanización o la ley es una ley especial para la ciudad de Asunción, pero la ciudad de Asunción tiene una cantidad de demandas que son desproporcionadamente grandes con respecto a sus contribuyentes. Cuando a vos sus hablas de vecinos. Asunción, ¿hablamos del municipio de Asunción o del no, Gran Asunción? primero con el municipio de Asunción. Sí. El municipio de Asunción tiene una lista de demandas enorme y una posibilidad de recursos chiquitita. Entonces, creo que tendría que haber una legislación que... Y no voy a la ley de metropolitana, no sé cómo, después hay que analizarlo, pero sí que se dote a la ciudad de Asunción de la capacidad de planificar y ejecutar y operar infraestructura de acuerdo en proporción a sus demandas, porque si no, siempre la corre de atrás y no alcanza, el dinero de los contribuyentes no alcanza para cumplir con para dar respuesta a eso. Es un tema. Después, en el tema del uso del suelo, yo sería mucho más restrictivo. Hay una ley en Argentina que es una ley de la provincia de Buenos Aires del año 77 que reguló el uso del suelo y que lo que trató de impedir es que se generara simplemente un loteo donde todo lo bueno que aparecía en el prospecto era algo que iba a pasar después y que en la práctica no pasaba. Sí. Entonces se cambiaron los términos. Si este negocio es muy rentable, señor, usted quiere estar en este negocio, bueno, tiene que cumplir con una cantidad de exigencias y tiene que ejecutar una cantidad de infraestructura para poder transferir la propiedad a un comprador. Sí. Que el comprador llegue con el auto con 4 ruedas. Una ley de urbanización. Claro, una ley de urbanización que se cumpla. Eso que parece que nos va a achicar el negocio, nos lo está planificando. ¿Por qué? Porque eso lo que generaría es una cantidad de recursos financieros ociosos que podrían incorporarse al sistema porque habría seguridad jurídica.
Y dentro de la seguridad jurídica también pongamos la seguridad comercial. Si uno va a participar y uno dice, este loteo ¿cuándo se hizo? Hace 10 años. ¿Y cuántas casas hay? Y había 3.000 lotes. ¿Cuántas casas hay? 30. Evidentemente eso no es un negocio. Eso es, no sé, un extender el problema al lugar. Claro, pero tampoco al que desarrolla eso es una caja de ahorro. Claro. Porque no tiene un costo. Claro, no tiene costo. Tiene un costo de pagar pero eso a la ciudad no lo beneficia. No le aporta. Y la gente que tenía eso, creo que se puede adaptar a un negocio más grande. No es que le estemos quitando el negocio, le estamos llevando a un negocio más grande. A un negocio verdadero. Es un de negocio desarrollo. verdadero, porque podría ganar mucho más dinero haciendo un desarrollo más grande. Claro. Y esa seguridad jurídica que traería permitiría tener mucho Pero más acá en recursos. Paraguay tenemos una legislación en cuanto a lo que son los loteamientos y hay una serie de requisitos probablemente muy blandos. Son muy blandos. O sea, conozco la legislación y conozco la aplicación. Sí. Y cuando uno mira la aplicación, ya vigente, la última, o sea, los últimos artículos de la ley, todo, o sea, vamos a lo que está vigente. Proyectos contemporáneos a eso repiten el mismo problema anterior. Problemas y bueno, ya nos vamos al extremo de algunos que se inundan. O sea, esa cuestión de permitir el fraccionamiento en un lugar donde no se cumplen los requisitos hídricos es realmente transferir un pasivo grave. Otro tema, nosotros, los países generalmente tienen una ley de suelos, que es urbanizado, que es ley, Sí. no es de nivel municipal, ley de suelos es, en España, por ejemplo, Sí. que está urbanizado, cómo se tiene que regir eso, que es urbanizable, lo que estamos hablando, cumpliendo esto, urbanizable, y que es no urbanizable hasta que cambie de categoría. Sí. Nosotros no tenemos eso. No, y hay países que lo tenían mucho mejor y empeoraron. España tenía una ley de suelos espectacular. Sí. Uno iba por España y veía que había un edificio y en la vereda de enfrente el campo. En perfecta coexistencia, los dos prósperos. Era el campo rico y la ciudad rica. No esta degradación que tenemos nosotros en América Latina. ¿Qué pasó? Durante el gobierno de Aznar hubo una ley de municipios que lo que hizo fue transferirle la lapicera a los alcaldes. Y el alcalde de un pueblo, cuando venía un desarrollador, con la idea de tener puestos de trabajo y todo, lo que le transfirió fue un tremendo problema. Pero en el corto plazo parecía la gallina de los huevos de oro. Así España termina en la crisis del 2008. Claro. Pero... Crisis inmobiliaria. Claro, la crisis inmobiliaria. Pero que España se tradujo tenía, en una crisis económica. Claro, pero la ley de suelo de España era fabulosa, la ley de municipios la relajó y la ley de municipios fue la que indujo, en convergencia con las cajas de ahorro de las comunidades, fue el cóctel explosivo, ¿no? Dinero local con ahorro local arriba de tierra generada por la virome del alcalde. Claro. Catástrofe total. Claro, eso fue... Por eso creo que no es que haya un lugar donde se hacen siempre las cosas bien. Creo que en todo el mundo va de un lado al otro, se pegan los banquinazos. Hasta mismo Estados Unidos generó problemas en la década del 40 que los ha venido corrigiendo luego. Bueno, Estados Unidos tiene un manejo del territorio, para mí por lo menos, muy discutible, ¿verdad? La ciudad estadounidense tiene una densidad bajísima y se expanden. Eso le sirvió a los vendedores de autos. Claro. Y a los constructores de autopistas. Exacto. Pero para la ciudad no es sano. No, por eso las ciudades en Estados Unidos hacen un montón de esfuerzo para ir al modelo europeo. Sí, pero están lejos, salvo algunas pocas ciudades como Boston y algunas, pero que Los Ángeles... No, es... San Francisco... Es durísimo. Por eso ahora hablamos de la ciudad de 15 minutos. Y Manhattan, pero Manhattan, ahí eso es europeo, pero entre comillas. Pero nosotros tuvimos la separación del puesto de trabajo con la vivienda en la época de la Revolución Industrial. Sí. Porque como las plantas eran muy grandes y tenían que abastecerse de mano de obra de un territorio más grande que era poco denso, había que movilizar a la gente. Entonces sacamos a la gente de los 15 minutos, la pusimos a la hora de tren. Y después vino el tema del auto y la mandamos a 2 horas
de la oficina. Claro. Y eso en el mundo ves que Que es el modelo norteamericano. El modelo norteamericano de urbanismo. El auto. Porque Europa no entró en el modelo de. Pero gracias a Dios los americanos lo están abandonando. Sí, claro. La tasa de... Lo que es fabuloso es la tasa de... Los chicos que sacan la licencia de conducir, cuando cumplen la edad... Ese proceso, una de las heroínas es Jane Jacobs. Sí. Vida y muerte de las ciudades americanas. Ciudades, claro. Ese libro, era periodista. Claro, lógico. Una periodista crítica y es un ícono del urbanismo. Claro, pero ellos basan todo. Bueno, si es por eso están empezando a demoler autopistas que pasan por el medio de la ciudad también. Yo vi en varias ciudades americanas, así en un ciclo de muchos años, el efecto de haber quitado una autopista. Bueno, San Francisco creo que es el ejemplo. Boston. Remover autopistas, ver cómo brota automáticamente la ciudad. Y justo hoy a la mañana estaba esperando para... Boston fue la primera gran ciudad que las removió. Allá por el 80 y algo, sí. Si mal no recuerdo. Estuve... Las costaneras, sí. La autopista que pasaban al costado del río. Sí, y los túneles, claro, y todas las cosas. Por eso demolieron todo. Estaba hoy a la mañana escuchando y estaban anunciando, no anunciando como una primicia, ¿no? Pero comentando así para adelante lo del viaducto de San 180 millones de dólares y creen que eso es progreso. Que me parece que creo que es una receta vieja que ya no funcionó en otros lados y que es como si le pegaran un sablazo al territorio, claro, dañándolo. Es una... Y se les dijo, varias veces intervinimos del Consejo de Desarrollo de Asunción y otros lugares, se les dice, pero no hay nada. Ese dinero se debería invertir en transporte público, ¿verdad? Sí. Pero bueno, las autoridades no escuchan, salvo que vos constituyas capital social fuerte. No. Que estructures la sociedad a través de sus organizaciones, que esa es condición necesaria. Tenga peso, tenga lo que se llama capital social, y ahí solamente te escuchan. Si no, no te van a escuchar y van a seguir haciendo lo que quieran. Por eso me encanta... Eso de la autopista urbana elevada es una cosa... Me encanta pero es de 1950. Sí. Es ingeniería vial de 1950 y además sectorial. Sí. No está integrado a otras cuestiones, no es una visión sistémica, es solamente mover el auto. A la gente que le pasa esa autopista, no, directamente el territorio se lo degrada. Y además que no soluciona nada. Y no soluciona nada. Es un espejismo, creen que solucionan y a un año está lleno eso, o 2 años está ya repleto y colapsado. Sí. Y no solucionó, al contrario, trae unos impactos negativos enormes desde todo punto de vista, con unos costos altísimos, ¿verdad? Sí. Te estaba diciendo, cuando decías del capital social, que me gusta el tema de lo que se viene trabajando en Asunción, de empezar a trabajar en forma coordinada. Yo a lo largo de los años había visto así intentos más chicos, pero este me parece que es un intento, es una acción muchísimo más general, con muchísimo más... Bueno, vamos a ver, veremos qué dicen las organizaciones de la sociedad, cómo responden y si funciona. Estamos nosotros pusimos la cancha. Sí, y ponemos trabajo y ponemos recursos, etcétera. Pero vamos a ver si responde realmente si la gente responde. La gente tiene que engancharse porque las organizaciones, las víctimas, los que van a sufrir las consecuencias del no meterse son ya lo sufrimos. Los ciudadanos. Lo venimos sufriendo. Decime, comenzamos hablando de esta nueva manera, que si está bien manejada, muy positiva, de la aparición de muchísimas, son inversiones privadas todas, la aparición de los edificios de departamentos en Asunción, en Gran Asunción, en diferentes lugares, diferentes escalas, y hay una proliferación enorme. Quiero tus comentarios al respecto. Yo cuando me preguntaste antes, yo me fui con el tema de la transición, de cómo compatibilizar la molestia de la densificación con la falta de infraestructura. Sí. Bueno, ahora te digo, ahora hay una oferta, el negocio. Una oferta, empieza a haber una oferta muy grande que llega a un nivel socioeconómico solamente, ¿verdad? Hay un tema que a mí me preocupa y que lo hemos charlado, que es... Hablo con muchos desarrolladores y cuando a un desarrollador le preguntas quién es su cliente es un inversor. Ajá. Entonces, un proyecto que no identifica una necesidad y una posibilidad y un gusto, porque vos tenés que identificar una necesidad. Sí. Dentro de la necesidad
tenés que amoldarte a la posibilidad presupuestaria que tiene esa familia, con crédito, Sí. sin crédito, con un alquiler, lo que sea. Y luego que te elija. Y si la respuesta del desarrollador es que lo que tiene es un primo en Argentina o en Uruguay que tiene unos inversores, entonces le vende 4 departamentos a cada uno, ese modelo para mí, que no es la primera vez que sucede, pasa en muchos lados, ese modelo achica la posibilidad de acceso a vivienda de la gente del lugar y le complica la vida a los desarrolladores. Ese tipo de gente mejor que no venga. Si viene para simplemente desarrollar para un inversor que está en otro lado, encarece el valor de la tierra y eso es complicarle la vida a los desarrolladores locales y por lo tanto la posibilidad de que un desarrollador local haga una vivienda a un precio competitivo y que la pueda comprar una familia azucena y que él gane plata. ¿Por qué? Porque ahí ya hay un sobrecosto en la tierra simplemente por esa entrada de compradores con fines de ni diría especulativo, diría con fines de que alguien ponga plata acá porque no se siente cómodo poniéndola en su país. Sí. Eso es preocupante. Ahora, aparentemente la gente te dice, che, ¿qué van a hacer con tantos departamentos? ¿Quién va a comprarlos? Sí, si los departamentos están orientados, o sea, tienen lógica. No, pero lo que hay acá y vos conocés lo que hay acá, lo que está pasando acá. O sea, tarde o temprano, vos se van a ocupar. Vos sos No son médico. tantos. Vos sos médico. Claro, no son tantos. O sea, no son tantos. No son tantos. Lo que pasa es que uno los ve todos juntos y todo el mundo habla de esto. Pero en un área metropolitana de 2,5 millones de habitantes, Sí. no son tantos. No son tantos. No, yo hoy no sé cuántos son, la verdad que No sé, serán 300. Ese número no tengo. 300 Hoy no tengo el número. Es nada. Lo tenía. O sea, no es un número que me suene. O sea, me parece que está todavía en pañales. Lo que me preocupa es que lo que se está haciendo no va directamente apuntando a un cliente real. Entonces, si no va a un cliente real y está para un inversor, estamos haciendo en lugares incorrectos, con tipologías incorrectas y con precios incorrectos, con tickets incorrectos, cosas que van a estar en el mercado interfiriendo en la cadena de valor, porque encarece la tierra, porque están vacíos, por una cantidad de cuestiones, pero que a la larga van a ser absorbidos porque no son tantos. Y aparte porque la tendencia a vivir en departamento cada vez va a ser más fuerte. ¿Cuántos departamentos vos crees que hay? Yo tengo un número, en Asunción, en Gran Asunción. No sé, con el Gran Asunción, no sé, pero lo que vi el otro día, que fue un número dado por la municipalidad, creo que eran 300 edificios en construcción. En Asunción. Creo que eran en Sí. Asunción. 300 edificios en Asunción. En Asunción. Sería que se estarían 300 edificios en Asunción, en distintos momentos de la construcción. un promedio de 20, Claro, vamos no. a darle 20, Sí, pero son 20 departamentos. Dividirlo por 3 años. Porque unos están en el pozo, otros están terminados. Sí, lo que vos quieras. Ponele que sean 100. 6.000 departamentos son. 6.000 departamentos no es nada para la ciudad. En el área metropolitana de Asunción, No, yo hablo vamos de a Asunción. Asunción Vamos a con 500.000 habitantes. de los cuales 100.000 viven en condiciones de informalidad, ojo. Sí, bueno, no importa. O sea, no importa por la economía. Sí, pero igual, son los grandes números. Vos calculale que Asunción, para estar más o menos, y aparte por el atractivo de ser central y por la proporción de la infraestructura, tendría que estar haciendo 5.000 departamentos por año. ¿Te parece? La municipal, ¿Y quién dentro va- de la municipalidad tendría que haber 5.000. ¿Y quién va a comprar eso? Y tenemos 500.000 personas y tenemos la gente de la periferia que también aspiracionalmente quiere vivir en un buen barrio de Asunción. Gente nacida y criada en un Está lugar que bien, le queda lejos. Está bien, yo quiero vivir en la Costa Azul, pero no puedo. No, pero acá sí tendría que ser posible. ¿Y cómo van a pagar? Una cosa es que yo tenga la necesidad, otra cosa es Bueno, mi por poder, supuesto. mi pero- poder adquisitivo. No, pero hay un ratio que vos agarrás una ciudad así rápidamente y si la ciudad está en un proceso de verticalización y es capital, vos dividís la cantidad de habitantes por 1.000 y tenés que estar por lo menos entre 10 y 15 viviendas cada 1.000 habitantes por año. Y eso
en las ciudades vos tenés el rico y tenés el pobre. Se lo va a llevar, por supuesto, mayoritariamente una franja más de arriba. En otro momento le tocará al más pobre. Pero en el momento que el mercado inmobiliario se va desarrollando, también la gente pobre vive en un departamento más modesto, funcionalmente apto, en un barrio con infraestructura, y eso se va dando. La gente pobre de Santiago de Chile vive en departamentos, no vive en un loteo. No, por supuesto, pero vive en departamentos que son desarrollados desde la política de vivienda social. A esa dirección tenemos que ir yendo. Que tiene distintos componentes, y uno de ellos es el financiamiento de eso. ¿Cómo estamos aquí? Porque para que se vendan los departamentos hace falta financiamiento, mecanismos de financiación a los cuales la gente y acá vamos a un tema, pueda llegar. Acá vamos tema, la AFD ha puesto dinero. Acá etcétera. Vamos a un tema. Yo creo que está el dinero. Lo que creo que no está bien diseñada la cañería. La cañería tiene varios componentes. Hay una cañería que es los bancos que originan el crédito, los bancos comerciales que originan el crédito con capital propio, con una línea de crédito especial, emitiendo un bono o con plata de AFD. O mezcla, plata y la de AFD. Pero el delivery, la generación del crédito la hacen los bancos. Y acá los bancos los veo muy poco activos. No sé si el negocio no les cierra, hay otro negocio, lo que sea. Y un atenuante con respecto a los bancos. El banco es el que te califica. Claro, aunque sea el dinero banco es AFD, el agente de originación. El banco es el que califica si te puede dar o no te puede dar. Pero el banco tiene fondeo de AFD para darte, pero tampoco no se mueven con la plata de AFD. Es como si no interesara generar dinero ahí. Y cuando mirás, decís, bueno, un atenuante a los bancos. Hay una parte de la cañería que falta, que es el mercado de capitales. Vos, si ponés 100 millones de dólares de AFD, que los pone el Estado, que los pone un crédito subsidiado de afuera a través de AFD, lo que sea, en X cantidad de tiempo, vos colocaste el crédito. El crédito ya no es más crédito, o sea, ya no es más dinero líquido. Ahora son en una caja fuerte las hipotecas y en la caja todos los meses la gente pagando. Eso se tendría que convertir en un bono y ese bono se tendría que vender en el mercado de capitales para hacerte nuevamente de esos 100 millones de dólares y volver a dar vuelta a la rueda. ¿Quiénes participan ahí? Y participan los que tienen dinero de largo plazo. O sea, las tasas que esos bonos devengan no es una tasa tan alta, pero es una tasa muy estable, es una muy buena garantía. Es un sistema que, mal hecho fueron las subprime en Estados Unidos, ¿no? Pero hasta que llegó eso, porque 3 pícaros le encontraron la vuelta para lucrar, es el sistema con el que se desarrolló Estados Unidos y el sistema que yo te cuento de Argentina del año 1886 a 1946. El dinero del banco hipotecario se volvía a regenerar colocando bonos en el exterior y colocando bonos en Argentina. Bueno, esa parte de la cañería no la tenemos armada. Esa parte de la cañería es necesaria. Entonces, tenemos una cañería que es el dinero desde la caja a los bancos y desde los bancos a los desarrolladores o a los dueños de vivienda o a lo que sea, la hipoteca yendo a la caja del banco, viniendo ese dinero que salió por esta cañería, ahora en cuotitas durante 20 o 30 años, llevarlo a el mercado de capitales y que entre de vuelta por una cañería el dinero. La ley ya tiene 10 años. No vi un norte, no vi un trabajo coordinado para hacer eso y creo que desperdiciamos un montón de recursos que están disponibles por no hacer la cañería. Ahí, Miguel, hay otro punto, Miguel. A mí me parece muy bien lo de AFD y compañía, y estos incluso empiezan en los bancos, uno mira una tasa que son razonables para la vivienda, que nunca hubo eso acá, nunca hubo, eso es nuevo. Pero ese no llega, ese llega a una franja socioeconómica. Pero tenemos que hacer que llegue a todos. ¿Qué pasa con los otros? Entonces surgen cosas, para los otros yo creo que tiene que estar justamente el Estado. Y tiene que estar hay una gran discusión si hay que subsidiar o no al constructor o hay que subsidiar al comprador. Para mí hay que subsidiar al comprador.
eso es una gran discusión a nivel y otra mundial. cosa, yo no subsidiaría la tasa, Sí, no esa la es una subsidiaría, discusión. yo subsidiaría directamente el anticipo en cabeza del comprador. El comprador. Argentina, con todas las macanas que hemos hecho, durante el gobierno de Menem se hizo una cosa muy buena que después se discontinuó, que me dio muchísima pena, que era el TIABI, que eran unos títulos de ahorro en dólares donde una persona ahorraba en esos títulos y vos, después de 2 años, ibas con los títulos que habías podido juntar y a vos te daban el triple de lo que habías puesto. O sea, vos dabas 25, te daban 75. Y con eso entrabas en una vivienda. Y con eso entrabas en una vivienda. Claro, y después pagabas en cuota. Y después pagabas en cuota. Claro, pero es un subsidio. Era un subsidio. Claro, no hay otra manera. Pero lo bueno es que el subsidio hacía competitivo al sector privado. Porque Claro. si vos le das la plata al sector privado, el sector privado Sí. no Sí. tiene incentivos. Sí. Vos tenés que poner los incentivos donde corresponde. Sí. Y otra de las cosas muy piola que pasaba con ese sistema del TIABI es que la persona que constituía el ahorro ya te estaba dando una pauta, te estaba calificando el bono que después, el crédito hipotecario que vos le ibas a dar él y el bono cuando vos securitizaras esa hipoteca. Porque el tipo ya tenía una trayectoria de claro, ahorro de claro. 24 meses. Ya dio pruebas de ¿Qué amor. golpe de gracia le pegamos para romper eso en Argentina? sí. Viste, tenés el irrompible, nosotros lo rompemos. Que le sacamos el requisito de 2 años. Entonces vos ibas, comprabas en el mercado secundario las láminas, te presentabas al día siguiente por ventanilla y ya omitiste todo lo que era la calificación de ahorro. Y el otro golpe que le dieron fue cuando fueron a la privatización del banco hipotecario, que hoy el banco hipotecario no da crédito hipotecario, creo que da tarjetas de crédito de consumo. O sea, extinguimos... Liquidaron el banco. Claro, liquidamos un Claro. banco del año 1886. Claro, no, criminal. Bueno, Eso es lo bueno de ser argentino, que tenés los ejemplos malos y los ejemplos buenos en el mismo envase. Lastimosamente tenemos que ir cerrando nuestro programa. Que me decís que estamos bien en cuanto a stock, o sea, esta cantidad Sí, de edificios. la cantidad de edificios no me preocupa. Lo que me preocupa ¿Qué es lo que te preocupa? Lo que me ¿Hacia preocupa- dónde se debería? Y me preocupa se que hay- debería encaminar este tema. La cantidad de edificios no me preocupa que la composición de esos edificios, muchos están mal planificados, entonces es difícil imaginar cómo una familia puede vivir en esos lugares o en esas localizaciones o con esos tickets. Pero eso se va a corregir, porque de alguna forma se va a absorber. ¿Cómo hay que hacerlo para adelante? Y en cuanto a financiación, En cuanto a financiación, creo que mecanismo de financiación. muchos países tuvieron los mismos problemas que Paraguay al arrancar con un financiamiento de la vivienda. Uno de ellos fue Perú. Y Perú fue muy rápido con el tema del fondeo, pero fue muy ineficiente con el tema de la colocación. Entonces, lo que tuvo que hacer es un marketing y una docencia muy fuerte sobre los bancos, sobre los desarrolladores y sobre los tomadores de crédito, para que de esa forma comenzara a funcionar el sistema. ¿Y funcionó? Y funcionó, terminó funcionando. También cometieron errores, también hubo imperfecciones, pero la cosa arrancó. O sea, tenemos que mirar a Chile y mirar a Perú. Yo creo que podés omitir mirar a Perú. A Perú lo podés ver como el error o el problema que tuvo con eso, que perdió bastante tiempo y tuvo que poner recursos para hacer docencia, marketing y concientización. En el caso de Chile, Chile aprendió más rápido. También la situación, el ordenamiento financiero de Chile contribuyó. Así que Muy bien. creo que un atajo es tomar el avión a Santiago de Chile. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. No, un placer. Se voló el tiempo, así que estaremos seguramente tocando estos temas nuevamente. Muchas gracias por estar acá. Gracias a vos por la invitación y poder compartir con bienvenidos. los televidentes. Y muchas gracias a los que nos estuvieron viendo y hasta la próxima edición del programa.